Expulsión de las mujeres extranjeras. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Esdras 10:2. Lectura bíblica. Esdras 10 del 1 al 44. Dios es fiel y justo. Su misericordia y amor van más allá de lo que podemos imaginar, pero por su justicia no dará por inocente al malvado. Así que como hijos de Dios debemos escuchar su voz, y cuando Él nos muestra su voluntad es importante obedecerle. Debemos estar atentos cuando Dios confronta nuestro pecado, arrepentirnos y confesarlo. El verdadero arrepentimiento trae un giro de 180 grados, es decir, un cambio de dirección. Cuando realmente nos arrepentimos del pecado, debe haber un cambio de vida. Debemos quitar todo lo que nos lleva al pecado y procurar vivir en santidad. Introducción. Esdras, quien era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Fue reconocido por el rey de Persia como un siervo de Dios, por lo cual le encomendó usar la sabiduría que Dios le había dado para nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de Dios, para que gobiernen al pueblo y enseñen la ley a todo el que no la conozca. Esdras se presentó delante de Dios en oración, con el corazón cargado por un pueblo que, habiendo salido del cautiverio, había desobedecido nuevamente a Dios. Ellos se habían unido en yugo desigual con los pueblos paganos que habitaban en la tierra de Jerusalén. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver que Esdras y una gran multitud de Israel hacían confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios por el pecado del pueblo. El pueblo reconocía que había pecado contra Dios al tomar mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Así que querían hacer pacto con Dios y despedir a todas las mujeres y sus hijos conforme a la ley. Este pueblo sabía que había pecado y en arrepentimiento a Dios querían quitar su pecado. Ellos decidieron dejar a sus mujeres porque sabían que estas uniones iban en contra de la ley de Dios y los llevaría a la idolatría. El pueblo se unió a Esdras, que se encontraba triste y humillado delante de Dios por la gravedad del pecado del pueblo. Secanías era un dirigente del pueblo de Dios que no estaba involucrado en los matrimonios mixtos. Sin embargo, escogió obedecer a Dios antes que complacer al pueblo. Él tenía esperanza en el amor de Dios y en el perdón de los pecadores que se arrepienten sinceramente. Secanías llamó al pueblo y a los príncipes a que actúen contra el pecado y se divorcien de sus esposas y despidan a sus hijos. El pueblo que temía a Dios quería alinearse a su ley. Esdras era reconocido como el principal dirigente espiritual, con una autoridad divina y responsabilidad humana. Él debía asumir la ejecución de esta formidable tarea de determinar los divorcios de tantos pecadores. Esdras confrontó al pueblo con su pecado. Ellos habían tomado mujeres extranjeras y ahora era el momento de dar gloria a Jehová y hacer su voluntad. Estos elementos son esenciales del arrepentimiento. Para dar gloria a Dios es necesario confesar nuestros pecados delante de Dios y emprender una acción recta al separarse del pecado. Conclusión.
Como hijos de Dios, estamos llamados a conocerlo cada día más, a escuchar su voz y dejarnos guiar por sus mandamientos. La fe produce obediencia. Si creemos quién es Dios y su palabra, debemos alinearnos a ella. Debemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y humillado, con el único deseo de glorificar y honrar su nombre. Así que cuando caemos en pecado, debemos arrepentirnos y confesarlo delante de Él, con la certeza de que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero como sus hijos, si realmente estamos arrepentidos, debemos quitar todo aquello que nos lleva al pecado y que mancha nuestra vida. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? ¿Anhelar riquezas? ¿Tomar mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra? ¿Dejar de adorar a Dios? El pueblo se unió a Esdras, que se encontraba triste y humillado delante de Dios por la gravedad del pecado del pueblo. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Quién era un dirigente del pueblo de Dios que no estaba involucrado en los matrimonios mixtos? ¿Secanías, Maasías, Ananí? Para dar gloria a Dios es necesario confesar nuestros pecados y emprender una acción recta al separarse del pecado. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque tú me amaste primero y por eso puedo vivir para ti. Señor, perdóname por dejar que el pecado se manifieste en mí y porque no siempre vivo como te agrada. Límpiame, Señor, de toda maldad. Señor mi Dios, te pido que tú me des claridad para no dejarme engañar por las mentiras de este mundo, que me des sabiduría y el entendimiento para reconocer lo bueno y lo malo. Señor, guía cada paso que doy. Señor, te pido que tú me renueves cada día y pongas en mí el deseo de adorarte y glorificarte con todo lo que soy. Señor, lléname de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.